¿crees realmente que eres más que vencedor en Cristo Jesús? Porque una cosa es que sepas la teoría y otra cosa es que vivas la práctica. Una cosa es que sepas que eres más que vencedor y otra cosa es que camines como si fueras una persona que es más que vencedora en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿de qué soy más que vencedor? Porque soy más que vencedor y puedo caminar pensando o sabiendo que soy más que vencedor, pero ¿de qué soy más que vencedor? ¿Ustedes saben de qué son más que vencedores? Y vamos a leer este verso que se encuentra en Romanos 8:37, que nos dice lo siguiente. Fíjate bien, para todos los que me acompañan por primera vez, qué gusto es que están aquí con nosotros, de verdad. Les damos un abrazo fuerte y los recibimos con mucho amor. Al finalizar, permíteme acercarte a saludarte, ¿ok? No salgan corriendo así, ¡fum! Espérenme que los salude y ya después corremos juntos. Bueno, entonces fíjate lo que dice Romanos 8:37. Normalmente yo predico con la Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú siempre estás delante de nosotros. Y en este día, Padre, yo te pido que podamos aprender a entender de qué somos más que vencedores. Que podamos entender, Señor, que tú nos has hecho más que vencedores en ti y que podamos salir de este lugar con la frente en alta en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier cosa a la que nos estemos enfrentando, que sepamos que aún en medio de eso somos más que vencedores en ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, y todos dicen, familia, fíjate bien esto y me encanta. Tú y yo tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús. Debemos saber que hay una gran diferencia. Es una enorme diferencia a partir de que Jesús viene, da su vida por ti y por mí. Y en la cruz, el nombre de Jesús tiene un poder sobrenatural en la vida del creyente. ¿Ok? Fíjate lo que dice Filipenses 2, del 8 al 9. Y dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que quede claro que no fue una cualquier muerte, fue la muerte de cruz. La peor muerte que en ese tiempo podía experimentar alguien era la muerte en la cruz. Y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. El nombre que es sobre todo nombre. Tenemos que entender, cuando tú y yo entendemos que el nombre de Jesús está sobre todo nombre, entonces comenzaremos a entender lo que es la victoria en Cristo Jesús. Esto quiere decir que el nombre de Jesús es más grande que la enfermedad por la que tú y yo estamos o podemos estar pasando. Esto quiere decir que el nombre de Jesús es mucho más grande que la tristeza por la cual estemos pasando en este momento. Eso quiere decir que el nombre de Jesús es mucho más grande que el diagnóstico médico que te están dando en este momento. Eso quiere decir que el nombre de Jesús es mucho más grande que cualquier circunstancia que estés pasando en medio de tu familia, que cualquier problema que estés teniendo matrimonial. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Ponle lo que tú quieras como tal, el nombre de Jesús es mucho más grande. Porque cuando el médico dice no se puede, el nombre de Jesús dice que en el nombre de Él podemos hacer más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso me da una victoria sobre la enfermedad que estamos viviendo. Y podríamos a lo mejor pasar personas a este lugar y contar de lo que Dios ha hecho. Tenemos a Osi aquí que hace unas semanas atrás nos contaba cómo Jesús le dio la victoria en medio de una enfermedad llamada Guillain-Barré, si no lo sé, sí, ¿verdad? Y fíjate, es una enfermedad complicada y hoy lo vemos aquí porque el nombre de Jesús es más grande. El nombre de Jesús es más grande. En medio de diagnósticos, el nombre de Jesús es más grande. Entonces, para yo poder entender la victoria que hay en mi persona, tengo que entender que el nombre de Jesús es demasiado grande.
Jesús es demasiado grande. Al Rey que tú y yo hemos decidido servir, al Rey que tú y yo hemos decidido entregarle nuestra vida, al Rey al que tú y yo hemos decidido creer y confiar en Él hasta el último minuto de nuestra vida, es mucho más grande que cualquier cosa a la que tú y yo nos estemos enfrentando. La pregunta está, ¿por qué si tenemos el nombre de Jesús en nuestra parte y su palabra nos enseña que por medio de Él somos más que vencedores? ¿Por qué vivimos o caminamos en derrota? ¿Por qué vivimos o caminamos como si fuéramos personas que estuviéramos literalmente derrotados? Literalmente en fracaso. Tú y yo debemos tener el entendido que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Y esto no se trata de temas motivacionales en el cual soy más que vencedor y griten todos juntos, soy más que vencedor. No, se trata de entender que el nombre de Jesús es demasiado grande y que está sobre todo. No hay nada que esté sobre el nombre de Jesús. Así que tú y yo, no se trata de un tema motivacional. El mensaje del día de hoy se llama más que vencedor en Cristo. Y sabes, pero vamos a ver 4 cosas por las cuales tú y yo somos más que vencedores. Que traté de abarcar todo en lo que tú y yo somos más que vencedores, ¿ok? Y lo primero, y lo podemos ver en este momento, es: somos más que vencedores en Cristo Jesús sobre el pecado. Sobre el pecado. Fíjate lo que dice la Biblia. Romanos 6, 14 al 17. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces tenemos que entender que tenemos victoria sobre el pecado por la gracia de Jesús. Tú y yo tenemos victoria sobre el pecado por la gracia de Jesús. Y mira, siempre que se habla de la gracia de Dios, siempre va a salir personas que van a decir lo siguiente: entonces, pastor, ¿yo puedo hacer lo que quiera? Entonces, pastor, si la gracia de Dios me perdona de todos mis pecados, si la gracia de Dios me perdona de todas mis situaciones, ¿yo puedo hacer lo que quiera? Quiere decir que yo puedo vivir una vida loca y no pasa nada, Dios me perdona. Y aunque están entendiendo el 50% del mensaje, no están comprendiendo la parte importante, sino la parte en que sí Dios te perdona a pesar de lo que hagas. Pero lo más importante del mensaje es entender esto. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos de alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Ahora, siempre sale esta situación. Ok, la gracia es más grande que el pecado. Porque por la gracia tú y yo somos perdonados. Entonces, cuando llegamos al punto de hacernos la pregunta de que si realmente yo puedo hacer todo, quiere decir, escucha bien esto, que hay situaciones en tu corazón que aún no has cambiado. Porque si todavía en tu corazón y en tu manera de ser está la pregunta si puedes o no hacer algo, quiere decir que esa pregunta, algo está conflictuando en tu relación con Dios. Ay, pastor, entonces sí puedo tomar. Ahí hay una alerta roja para ti, no para Dios, para ti. Entonces, pastor, sí puedo hacer, me puedo ir de fiesta todos los días. Ahí hay una alerta roja para ti. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Quiere decir que si tu corazón está aún en hacer las cosas que tú sabes que no le agradan a Dios, tu tesoro está en eso. Pero cuando tú buscas hacer la voluntad de tu Padre, es cuando empiezas a comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios viene y te justifica. La gracia de Dios viene y te salva y te abraza y te perdona una y otra vez. Pero no es una licencia para pecar.
Es una licencia para que sepas que Él te ama en todo momento, a pesar de la condición que estás viviendo, a pesar de las decisiones que has tomado, Él te ama. Es por eso que el nombre de Jesús está sobre el pecado. Ahora, Pablo nos enseña, y hace poco hablaba de eso, mi carne es débil. Porque a veces hay cosas que no quiero hacer, pero termino haciéndolas. Hay cosas que no deseo hacer y que le pido a Dios que me ayude y que Él esté conmigo, pero al final del día yo soy débil y caigo en eso. No sé si les ha pasado, pero hay situaciones en las que tú y yo decimos, nunca más lo vuelvo a hacer. O vámonos a tiempos, ¿recuerdan cuando eran adolescentes? ¿Se acuerdan cuando eran adolescentes? Jamás voy a volver con esa relación. ¡Ay! Y ahí estaban de nuevo. Porque a veces somos débiles. Somos débiles en tomar decisiones. Somos débiles. Yo ahora estoy aprendiendo mucho de la gracia de Dios porque llega mi hija y ya mi hija está aprendiendo a hacer otras cosas cada vez. Y llega y hace algo que no está bien y la regaño y me pone esos ojitos y ay, vente mi amor. Y a veces así somos nosotros. La regamos y vamos con nuestros ojitos delante de Dios. Nada más que una niña de 3 años se ve bien, no sé cómo nos veamos nosotros, ¿verdad? Dios nos ama y su gracia está sobre el pecado que estás viviendo. Dios nos ama y su gracia está sobre el pecado por el que estás pasando en este momento. Aquellas cosas que te tienen esclavos, aquellas cosas que te dominan. La gracia de Dios está sobre eso. Así que familia, si Dios te ha dado la victoria sobre el pecado y en este momento hay cosas que aún no has podido dejar o hay cosas que sabes que están mal y que estás en camino de ser transformado, pídele a Dios que te abrace. Pídele a Dios que puedas experimentar esa gracia que es sobre todo en tu vida. Porque la gracia de Dios es más grande que cualquier cosa. Y Él te ama. A pesar de lo que leas en redes sociales, la gracia de Dios es mucho más grande. A pesar de lo que otros hermanos creyentes te hicieron, la gracia de Dios es más grande. A pesar de cualquier crítica, juicio que te hagan, la gracia de Dios es más grande. Porque tienes la victoria sobre el pecado. Y si tú y yo tenemos la victoria sobre el pecado, quiere decir que va a llegar un punto donde vamos a poder controlar o vamos a poder dominar el pecado que quiere acercarse a nuestra vida. Y eso nos lleva al punto número 2, en qué tenemos la victoria. Número 1, tenemos la victoria sobre el pecado a través de la gracia. Pero número 2, tenemos la victoria sobre el enemigo. El chanclas. Por si tenían dudas de quién era el enemigo. Tenemos la victoria sobre el enemigo. Pero ¿por qué tenemos la victoria sobre el enemigo? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, tú y yo tenemos la victoria sobre el enemigo que viene constantemente a poner tentación en nuestra vida. Ahora, vamos a ver esto y es realmente importante. Mateo 4 del 1 al 7 y en Marcos también nos cuenta aquella historia donde Jesús fue tentado en el desierto, ¿ok? Lo vamos a leer en Mateo 4 del 1 al 7. No te lo leo en Marcos porque aquí ya lo estudiamos, entonces dije, no, pues van a saber más que yo. Entonces vamos a leerlo desde Mateo. Fíjate lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará. No sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contesta, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y al instante ángeles vinieron
a servirle. Fíjate bien, la única manera de que vas a poder vencer la tentación que llega sobre tu vida, hay algunas cosas por las cuales tú y yo podemos vencer la tentación. Pero la única manera en la cual tú y yo vamos a poder hacerle frente al enemigo es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, en el entendido que Dios ya te dio la victoria. En el entendido que Jesús ya te dio la victoria. Jesús ya pisoteó, derrotó al diablo. Sabes, es curioso preguntar o platicar. Yo tengo la costumbre de decirles, ¿cómo están? Me encanta a mí preguntar, ¿cómo están? Y luego a veces les digo, si te portas mal, invita. Porque en esa respuesta o en eso que les digo, muchas veces yo puedo encontrar muchos tesoros. Pero, bien. La respuesta de algunos es, estoy bien. A otros me hacen el comentario de que peleando con el enemigo. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces decimos, el enemigo anda con todo contra mí. Y sabes, creer que tú y yo tenemos una pelea con el enemigo a veces es decirle a Jesús que lo que Él hizo en la cruz no fue suficiente. Jesús, te faltó un round. Te faltó un round. No fue suficiente la cruz. Te faltó un round. Tengo yo que orar, tengo yo que ayunar. Porque como que te faltó. Por eso el enemigo constantemente me está golpeando. Por eso el enemigo constantemente está golpeando a mi familia. Por eso el enemigo me mandó la diabetes. Y estamos echando la culpa al enemigo de tantas cosas en nuestra vida. Cuando la única realidad es que debemos entender que el nombre de Jesús está sobre nuestro enemigo. Y no hay nada más grande que Jesús. Entonces tú no tienes la necesidad de estar peleando contra el diablo. Porque el diablo ya fue vencido. Tú y yo tenemos la necesidad de estar peleando diariamente con nuestra carne. Con nosotros, con nuestras decisiones. Porque es más fácil echarle la culpa al diablo que tenemos diabetes, porque no nos cuidamos. Diablo, no me cuidé yo, pero es tu culpa. Mis hijos están como están porque tú, diablo, los tentaste. No, faltó mano dura tal vez. Faltó guiarlos en el camino del Señor. Faltó mostrarles el amor de Cristo. Faltó de alguna manera alguna mala decisión. Algo sucedió. Pero no culpemos al diablo de algo que ya está derrotado. Y a veces estamos constantemente echándole la culpa al enemigo. Es que el enemigo hizo que me divorciara. Es que el enemigo hizo que esto pasara. No, fueron las circunstancias de la vida. Tú y yo debemos entender que por medio de la palabra de Dios, el enemigo ya está derrotado sobre nuestra vida. Él no tiene poder sobre nosotros. ¿Sabes? Lo único que él puede hacer es ver en la medida de tu tenis. Porque dice la palabra de Dios que Él está bajo tus pies. El diablo lo único que puede hacer contigo es a lo mejor hacerte un masajito en los pies. Porque está bajo tus pies. No le des, familia, más poder del que Él tiene. No le des más importancia de la que tiene. Lo único que tú y yo debemos saber es que más que vencedores en Cristo Jesús soy. Y el enemigo está bajo mis pies. Y si Él quiere venir contra mí, Jesús lo va a hacer huir por 7 caminos diferentes. Y si Él quiere venir contra mí, el poderoso gigante va delante de mí peleando mis batallas. Así que el diablo sabe que no se puede meter con Jesús. Y mucho menos con sus hijos. ¿Por qué le permitimos al enemigo más de lo que Él puede hacer? En el nombre de Jesús tenemos la victoria. Cuando venga la tentación a nuestra vida, tenemos que acudir a la palabra de Dios inmediatamente. ¿Sabes por qué la tentación la mayoría de las veces nos vence? Porque no tenemos argumentos sólidos para ir en contra de ella. ¿Y cuáles son los argumentos sólidos? Nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra, ¿por qué mi pueblo perece? Por falta de conocimiento. Es por eso que en Misión Vida tenemos los martes de estudio bíblico. La mejor manera de hacer publicidad, ¿verdad? Tenemos estudio bíblico todos los martes a las 7:30, verso a verso. Si el chanclas te está zarandeando, ven los martes para que sepas cómo acabarlo. Me la rifé. Tú tienes la victoria sobre todas aquellas cosas que el enemigo quiera poner contra ti.
Lo único que necesitas es conocer su palabra y caminar como vencedor. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Fíjate bien, el punto número 1 es que Jesús nos da la victoria sobre el enemigo. El número 1 es que nos da sobre el pecado. El número 2 es que nos da la victoria sobre el enemigo. Pero el punto número 3 es que nos da la victoria sobre el mundo. Y la manera en que Jesús nos da la victoria sobre el mundo es por la fe. Fíjate lo que dice en 1 de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios? Familia, mis queridos amigos, mis querida familia, tenemos que entender que por la fe es como vamos a vencer lo que estamos viendo con nuestros ojos. Por la fe es como vamos a poder vencer lo que estamos viendo con nuestros ojos. ¿De qué manera David venció a Goliat? Si David hubiera creído lo que estaba viendo, Goliat lo hubiera destruido. Pero David estaba creyendo en lo que Dios podía hacer a través de él. Por eso él accionó y fue en contra de Goliat. Porque la palabra de Dios dice que nuestra fe sin hechos es muerta. Tenemos que tener una fe que acciona, que trabaja. La única manera de vencer al mundo es a través de nuestra fe, a través de creencias sólidas, decisiones firmes de nuestra fe. Oye, pero ¿por qué no haces esto? Es que mi religión no me lo permite. Eso no es fe. Eso no es fe. ¿Por qué no haces? Es que voy a ofender a Dios. Eso no es fe. Justificar el por qué no haces una u otra cosa no te hace una persona de creencias sólidas. Pero contestar con la respuesta, ¿por qué no lo haces? Porque no quiero. Porque no me conviene. Porque no necesito hacerlo. Porque estoy mejor así. Porque es una decisión que yo tomé. Eso te hace una persona de convicciones y decisiones firmes en tu fe. Es más fácil decir que alguien no te deja para cuidar tu vergüenza. Cuando decides, es la manera en la que vas a poder vencer aquellas tentaciones que vienen de parte del mundo. Es la manera en la que tú vas a poder vencer cómo se está moviendo este mundo. Sí, todos se están divorciando, pero yo no. Sí, todos están haciendo esto, pero yo no. Todos se están portando mal, si lo quieres ver así, pero yo no. Pero tú, ¿por qué no? Porque estoy mejor así. Porque así me siento mejor. Oye, pero es que todos en el trabajo están robando. Yo no. ¿Pero por qué? No lo necesito. Mi Dios es quien me provee. Mi Dios es quien me suple. Mi Dios es quien está conmigo. Oye, pero es que todos dicen mentiras. Pero yo no. ¿Pero por qué? Oye, pero una mentirita piadosa. Yo no. Porque yo tengo una fe sólida en lo que creo. Y creo que la verdad es mucho mejor que una mentira piadosa. Lógicamente, quiero aclararlo, a veces la verdad es dura y duele. No pasa nada si la dices con misericordia y con amor. Y si es necesario y va a lastimar a la otra persona, mejor guárdalo para otro momento. ¿Ok? Pero tú y yo tenemos una fe sólida en nuestras creencias. Y es la única manera en la que vamos a poder vencer al mundo. Todos lo hacen, pero yo no. Todos quieren eso, pero yo no. Todos quieren accionar de esta manera, pero yo no. ¿Por qué? ¿Por qué, familia? Porque somos hijos de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú tienes la autoridad para vencer todo lo que este mundo quiera decirnos o quiera hacernos. Tienes esa autoridad por la fe. Número 4, circunstancias de la vida. Eres más que vencedor en las circunstancias que te pueda traer la vida.
Romanos 8:37, que es nuestro verso base, dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús nos dice en su palabra: en el mundo tendrán aflicción. Eso quiere decir que no va a ser fácil, que va a haber muchas cosas en el camino que te van a meter el pie para que caigas, que va a haber muchas circunstancias que te van a tener que hacer el guerrero más fuerte de Dios, que va a haber muchas circunstancias donde vas a tener que levantar tu cabeza en medio de injusticias. Eso quiere decir que va a haber situaciones en las cuales vas a tener que estar llorando en un hospital. Va a haber circunstancias donde vas a estar delante de un médico y el diagnóstico no te va a gustar para nada. Va a haber situaciones en las cuales lo que estás pasando te va a llevar a la peor tristeza de tu vida. Porque en el mundo tendrás aflicción. Pero ¿qué dice su palabra? Pero tranquilos, porque yo ya he vencido al mundo. No importa la circunstancia que estás viviendo, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y cuando tú y yo entendemos que somos más que vencedores, en medio de la enfermedad yo puedo levantar la cabeza. En medio del dolor yo puedo levantar la cabeza. En medio del caos yo puedo levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque mi fe está cimentada en una roca firme, que cuando vienen los grandes vientos, que cuando vienen las circunstancias y me golpean, yo me puedo mantener de pie. No hay nada que te pueda derribar si tú y yo entendemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No hay nada que pueda derribarte, que te pueda derrotar, si entiendes que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Yo no sé lo que estés viviendo en este momento, pero si hay algo que puedo confirmar contigo el día de hoy, es que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y me encanta la manera en la que nos hace entender que somos más que vencedores en este versículo. Nos hace entender que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La razón principal por la que tú y yo somos más que vencedores es porque Él nos ama. Eres una persona que sabe que tiene el amor de Dios en su vida y eso te hace más que vencedor. Tú no necesitas andar pepenando amor, tienes el amor de Dios en tu vida. Tú no necesitas que otras personas te abracen, tienes el amor de Dios en tu vida. En medio de cualquier circunstancia tienes el amor de Dios en tu vida y eso te hace más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Me puedes ayudar, Mariana, por favor? Apocalipsis 3:20 al 21 dice lo siguiente: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Fíjate lo que nos está diciendo. Jesús viene y nos dice: hey, yo estoy a la puerta y llamo. En medio de las circunstancias que estás viviendo, en medio de la enfermedad, Jesús está tocando. Jesús sigue tocando. Y si tú eres capaz de abrir la puerta en medio de lo que estés viviendo, Él va a entrar contigo. Él va a entrar contigo. No solamente va a entrar, sino que cenará contigo y cenarás con Él y Él te hará más que vencedor. Y al final del tiempo, al vencedor, aquellos que entendamos y comprendamos que el camino de la fe es una carrera bastante larga en la que tenemos que vivir. A unos nos toca vivir menos, a otros les toca vivir más. Pero esto es una carrera constante, continua. Es un maratón de muchos años. Durante muchos años te vas a dar cuenta que es difícil mantenerte en tu fe. Durante muchos años te vas a dar cuenta que va a haber situaciones que van a querer doblegarte. Durante muchos años te vas a dar cuenta que van a llegar enfermedades, van a llegar problemas. Pero si tú te mantienes en fe, vas a ser más que vencedor. Si tú te mantienes en tus creencias, en tus convicciones,
vas a ser más que vencedor. La vida no es sencilla y no es fácil. Pero que tengamos malos momentos no nos hace personas pecadoras. Que tengamos situaciones adversas a nuestra fe no nos hace personas pecadoras o no nos hace personas que no tengamos una fe grande. En medio de esas cosas tú y yo debemos entender que Jesús quiere abrir la puerta, quiere que abras la puerta y le permites actuar a tu favor. Que le permitas que Él actúe. Pero la mayoría del tiempo, cuando las cosas no salen como queremos, ¿qué pasa? Nos cerramos completamente. Y no solamente nos cerramos, sino que cerramos la puerta a que Jesús entre en esa situación. Se nos olvida esa parte, porque cuando todo está bien, es muy bonito llegar delante de Dios y decir: Señor, que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Pero cuando están las cosas mal, ya no buscamos la voluntad de Dios, buscamos nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Muchas veces nuestras oraciones son cambiadas en el hecho, en el entendido que no podemos comprender lo que estamos viviendo si nuestra fe nos debería llevar a otra parte. Pero como creyentes y como personas que somos más que vencedores, entendemos y comprendemos que el amor de Dios está en toda circunstancia y que de lo peor puede ser algo muy bueno. Y que de la peor situación y que de los golpes del enemigo y los golpes de la vida, aún de mis malas decisiones, Dios puede sacar algo bueno. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y Él sabe ser Dios. Es por eso que su palabra dice: y aquel que se mantenga como vencedor. Porque es bien bonito decir: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Pero esta parte de la palabra nos está diciendo que si al final del camino, al final de nuestra vida, perseveramos, nos mantenemos y continuamos en nuestra vida, eso nos hace vencedores. Cuando nos mantenemos en el hecho de que sigo creyendo en Dios a pesar de que no pasó lo que yo quería. ¿Cuántas oraciones a lo mejor no has sentido una respuesta de parte de Dios? Y tu fe mengua. Circunstancias que golpean y tu fe mengua. Y a lo mejor empezamos a decir cosas o empezamos a pensar, y aquí es donde viene el enemigo a tratar de meter su cuchara. ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si es mentira que Él me ama? ¿Y si mi fe solamente es un mito? Lo que pasa es que nos han enseñado un Dios que es milagroso como una lámpara maravillosa. Él hace lo que yo quiera en base a mis deseos. Cuando la realidad es que las circunstancias de la vida tienen que pasar. Y aún pasando esas circunstancias, yo tengo que confiar y creer en que en Él estoy mejor. Eres más que vencedor. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. No importa las derrotas que hayas tenido, eres más que vencedor. No importa el sufrimiento que hayas pasado, eres más que vencedor en Cristo Jesús. No importa el dolor, la tristeza, la enfermedad. Tal vez has llorado por mucho tiempo. Déjame decirte que aún en medio de eso, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Más que vencedor. Por favor, familia. Por favor. Manténganse firmes en el nombre que es sobre todo nombre. Mantengan su fe intacta en el medio del nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Y quiero terminar con esto. Este verso, Apocalipsis, nos muestra que Jesús está a la puerta, está llamando. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo no sé tú en este momento, pero tal vez le has cerrado la puerta a Dios en algunas cosas de tu vida. Y has creído que estás mejor cerrando las puertas, cerrándole la puerta a Dios. Pero tal vez el día de hoy el Señor viene y te dice: hey,
estoy tocando una vez más. Déjame entrar a tu familia. Déjame entrar a tu diagnóstico médico. Déjame entrar a tu matrimonio. Permíteme entrar a tus hijos. Tal vez en este momento te está diciendo Dios, permíteme entrar a tu alacena. Permíteme entrar a tu trabajo. Permíteme entrar con tus amigos. Permíteme entrar con eso que está en tu corazón, o esa tristeza y ese dolor que hay en ti. Permíteme entrar a tu vida una vez más. Porque muchas veces creemos que dejar entrar a Jesús es una vez y listo. Él ya está en mi corazón. Pero durante toda tu vida te vas a dar cuenta que hay situaciones en las cuales tienes que dejar entrar inmediatamente a Jesús. Tienes que dejarlo pasar. Hay personas aquí que han llorado la pérdida de alguien durante años. Yo sé que duele, pero permite que Jesús sea quien sane tus heridas, sea quien sane tu dolor. Tal vez estás pasando por situaciones complejas que nadie te va a poder entender. Y es cierto, nadie puede entenderte porque solamente tú sabes por lo que estás pasando. Pero permite entrar a Jesús a tu vida. Permítele entrar. Permítele entrar. Y eso te va a hacer más que vencedor, porque su palabra te va a animar, porque la fe que pongas en Él te va a levantar, te va a sostener. Permítele entrar una vez más a Jesús a tu vida. Hay personas que tal vez están experimentando ese sentimiento de es la última oportunidad que le doy a la iglesia. Es la última oportunidad que le doy a Dios. Es la última oportunidad que le doy o que permito esto. Permítele entrar a Jesús en medio de cualquier situación que estés pasando. Deja que Él entre a cenar contigo. ¿Sabes cuál es la mejor manera? Las cenas más disfrutables es en aquellas donde puedes tener una buena conversación con alguien. Se disfruta tanto. Y a lo mejor dices tú, no, es que yo prefiero comer a platicar. Pero cuando tú en una cena platicas, hablas, son las mejores cenas que puede haber.